Bueno, pues vamos a tener un servicio especial. Vamos a compartir. La conferencia, se llama La Cruz. Y creo que la columna principal, el corazón del cristianismo radica en la cruz, ¿verdad? No debemos olvidar, ¿verdad?, el impacto que tiene la cruz. En este 21 de marzo que comienza la primavera, ¿verdad?, estamos puestos ya para la Pascua y que tenemos que recordar, amada iglesia, lo importante, ¿verdad?, lo esencial, lo básico, lo trascendental que tiene el mensaje de la cruz. Así que yo te pido que ahí donde estás tengas a bien poner mucha atención, pero sobre todo, amado, tengas un corazón y una mente dispuesto a recibir de parte de Dios, porque los tiempos en los que vivimos, amado hermano, son esenciales que los hijos de Dios tengamos claramente definido, ¿verdad?, comprendido, asimilado el mensaje de la cruz de Cristo, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 27, y quiero empezar a leer a partir del versículo 32. Mateo, capítulo 27, y empezaremos a leer a partir del versículo 32. Dice pues la Biblia, la palabra de Dios: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sentados les guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale. Confío en Dios, líbrale. Ahora sí le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno, empapó una esponja de vinagre y poniéndola en su caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elí a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrió los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amada iglesia, el tema principal de este libro hermoso, maravilloso, es la cruz.
Nosotros que tenemos la oportunidad de poder estudiar, leer, comprender las Escrituras, podemos darnos cuenta que Jesús, más allá de ser un profeta, más allá de haber sido un maestro o de un hombre moralista, ¿verdad? Como lo pudo haber sido Confucio y lo pudo haber sido el Dalai Lama y muchos otros, Jesús en la cruz, ¿verdad? Mostró que es Dios. Esto, amados hermanos, ha consternado y ha impactado a grandes hombres de ciencia, sabios, filósofos, eruditos en teología, ¿verdad? Y en diferentes áreas como la medicina, la ciencia, la biología, la genética, porque este evento es irrefutable, ¿verdad? Fue un evento contundente que marcó, amado hermano, los tiempos, ¿verdad? Que marcó el antes y el después, y que nosotros como hijos de Dios hemos tenido la oportunidad de poder ser alcanzados por el gran amor y la misericordia de Dios a través de este precioso mensaje de la cruz. Tenemos, me preguntaban en las semanas pasadas que si era malo tener una cruz. Yo les decía que no tenía ningún significado la cruz, sobre todo cuando tienen ahí representado un personaje, porque la cruz ya está vacía, ¿verdad? La cruz ya no está ocupada, y esto, amado hermano, es un mensaje que debemos comprender, podemos entender, porque la cruz es para todos, pero la cruz también es por dentro de todos aquellos que le han recibido. Y quiero comenzar a decirte que todo lo que expresa, ¿verdad?, la palabra de Dios acerca de lo que significó este evento tan maravilloso que sucedió, tiene más que ver con que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no nada más fue un sacrificio, ¿verdad?, físico, ¿verdad? No fue un dolor físico, tuvo un impacto, amado hermano, que trascendió los tiempos y tuvo un impacto espiritual. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no nada más fue en lo físico, sino fue en lo espiritual, ¿verdad? Y esto hizo que trascendiera a través de los tiempos. Fíjate que, en primer lugar, te pones a pensar cómo nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad?, para poder adoptar la tarea de José, como fue ser carpintero, pudiendo haber sido pescador o pudiendo haber sido labrador o cualquier otro oficio, ¿verdad?, de la época que se daba de Jesús. Pero nuestro Señor, ¿verdad?, vino a ser carpintero. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser carpintero, y fíjate cómo la familiaridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo con este oficio desde muy pequeño. Él se familiarizó con las maderas, con los clavos, ¿verdad? Y estos mismos materiales fueron los que 30 años después iban a ser utilizados, ¿verdad?, para clavarlo en la cruz. Déjame recordar que en el libro de Deuteronomio, desde la ley, ¿verdad?, Deuteronomio 21-23, dice con mucha claridad: maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo fue maldito porque fue colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo, en esa maldición, ¿verdad?, llevó la maldición que merecía todo el ser humano. Representó la ira de Dios sobre la humanidad, sobre los seres humanos que no respetaron la ley, que no pudieron guardar los mandamientos, sobre la persona misma de Jesucristo, ¿verdad? Él llevó toda esta maldición, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir, ¿verdad?, exhibido en un madero, ¿verdad?, en una cruz, que significa maldición, ¿verdad? Él fue maldito para que todos aquellos que hemos sido llamados a la cruz podamos ser benditos. Y vamos a entrar en detalle para poder, amado hermano, esclarecer varios temas. Fíjate que en estos tiempos de crisis en que estamos viviendo, también se ha atacado muchísimo a la iglesia de Jesucristo.
La iglesia de Jesús ha sido atacada, ¿verdad?, por el mensaje tan importante de la cruz. El diablo ha querido opacar ese mensaje, ¿verdad?, diluir ese mensaje, desviar ese mensaje, desviar la objetividad del mensaje, porque el día de hoy tenemos que comprender cuál fue el objetivo de la cruz. El día de hoy tenemos que comprender cuáles son los beneficios de la cruz. Y por eso el diablo ha querido meterse, ¿verdad?, a las congregaciones, a poder desviar esa objetividad, poder desviar, ¿verdad?, ocultar esos grandes beneficios de la cruz, y ha metido el legalismo. Déjame decirte que el legalismo dentro de las iglesias, yo he visto a muchos hombres y mujeres legalistas, que se dicen cristianos, pero que desafortunadamente han sido confundidos por el mismo diablo con el legalismo, quitando, ¿verdad?, el centro del mensaje de la cruz de Cristo. Y déjame decirte que, empezando por definir la palabra legalismo, legalismo es el esfuerzo humano de cumplir la ley en un arrebato o impulso para tratar de ser santo o justo a través de guardar las reglas, las formas, las tradiciones, ¿verdad? Y el legalismo hace que se añada o se cambie o se modifique los requerimientos establecidos por Dios, y nada más que por Dios, para ser justos. Todo lo que Dios está pidiendo es que creamos ya por la fe en Jesús y la obra de la cruz para ser justificados. Y el legalismo ha desviado este tema. El legalismo ha desviado a la gente. Déjame decirte, me preguntaban que cuál es la mejor religión, y yo les digo, la mejor religión es cualquiera, porque cualquier religión te va a llevar al infierno. Inclusive el cristianismo, cuando es una religión donde se implementa un legalismo, ¿verdad?, te va a llevar al mismo infierno cuando desvías el objetivo de la cruz. Hay personas que injurian a personas, hermanos dentro de la iglesia, porque están en un proceso, ¿verdad?, de santificación, y los tachan y los señalan, y murmuran y hablan, y eso es legalismo, ¿verdad? El poder injuriar e inculpar a los hermanos cuando estamos viendo que nosotros estamos todavía todos llenos de muchas faltas y de errores. Por eso es que la palabra de Dios dice que el primer mandamiento y el más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto, amado hermano, viene del mismo corazón de la cruz, porque la cruz de Jesús representa la expresión del gran amor de Dios que ha dado a la humanidad completa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda y tenga una vida eterna, ¿verdad? Este mensaje central, amado hermano, tenemos que recordarlo, tenemos que grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. El objetivo de la cruz, ¿verdad?, radica en que Jesucristo apunta a esto, amado. El objetivo de la cruz radica en que Jesús ocupó nuestro lugar, ¿verdad? Sufrió en carne propia toda la penalidad que nosotros merecíamos por desobedecer e ignorar la palabra de Dios. A cambio recibimos, ¿verdad?, todo lo bueno que Jesús hizo fue a través de conquistarlo, a través de su obediencia. Es decir, toda la desobediencia de nosotros, Jesús tuvo que obedecer perfectamente bien para suplir nuestra desobediencia. Si Jesús, amado hermano, como hay tantas series que Satanás ha manchado, como el Código Da Vinci, y tantas películas y tantos libros, ¿verdad?, que hablan donde Jesús no fue perfecto, donde Jesús no obedeció cabalmente todas las escrituras, entonces el efecto del poder de la cruz se diluye, se pierde. Jesús tuvo que ser perfecto y cumplir perfectamente la obediencia de todo lo que dice la palabra de Dios. Escúchame. Porque cuando Jesús cumplió todo lo que dice la palabra de Dios, entonces Él mismo justificó en la cruz todo lo que tú y yo desobedecimos de la palabra de Dios. Ese es el efecto y el impacto grande que Jesús vino a dar en la cruz. Jesús tuvo que cumplir perfectamente toda la ley, toda la palabra, para que el defecto de nosotros como seres humanos se viera, ¿verdad?, reemplazado por la obediencia, ¿verdad?, y la santidad con la que Cristo
vino a exhibirse en la cruz. Fue un acto de compensación, ¿verdad? Que el Padre Dios puso a través de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y en el cual castigó la iniquidad, ¿verdad? Y echó sobre él toda la culpa, ¿verdad? De toda nuestra rebelión. Por eso desde las profecías de los profetas antes que Jesús, ¿verdad? Como Isaías, ¿verdad? Tantos que hablaron de Jesús, ¿verdad? Sobre él echaron nuestras culpas, echaron nuestras enfermedades, echaron nuestras maldiciones, todo lo que nosotros merecemos con respecto a la falla delante de Dios, a fallarle a Dios, Jesús lo suplió. Fue un acto de amor, ¿verdad? En pocas palabras, Jesús echó la culpa por causa tuya y por causa mía, y fue precisamente la sentencia que merecíamos tú y yo, la pagó Jesús en la cruz. Y quiero ser muy enfático en esto, porque mira, yo quiero hablarte también del grupo de personas que estuvieron al lado de Jesús en la cruz. Quiero hacerte ver, amado hermano, cómo este mensaje que aparentemente se entiende, mucha gente no lo ha comprendido, lleva años y años estudiando la Escritura, acercándose a la palabra de Dios, pero aún no han sido, ¿verdad?, sacudidos por este mensaje. Por eso este mensaje de amor es el que hace posible que las vidas cambien. Este mensaje de amor hace que por amor, ¿verdad?, por lo que Dios hizo por nosotros, nosotros cambiemos nuestra conducta y nuestro comportamiento. Fíjate que dentro de las sociedades que acompañaban a Jesús, ese mismo sociedad con la que Jesús entró a Jerusalén, según las Escrituras, ¿verdad? Y fue recibido con palmas, fue recibido con aplausos, con gritos, fue gran alegría lo que impactó y cimbró los cimientos de Jerusalén. Esa misma gente, ¿verdad?, fue la gente que 8 días después estaba gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esa misma gente que alabó a Dios es la misma gente que después culpó a Dios, que después le reclamó a Dios. Y ese grupo de personas, ¿verdad?, de la chusma, de la plebe, ¿verdad?, estaban ahí en ese momento que acabamos de leer en la cruz de Jesús. Estaban viendo ellos, estaban siendo llevados por toda el impacto psicológico, la crisis que se dio, ¿verdad?, cuando Jesús fue llevado, ¿verdad?, en el Gólgota para ser crucificado. Ese grupo de personas son personas que cuando se tiene necesidad claman a Dios, cuando hay necesidades buscan a Dios, cuando se están viendo en muchas circunstancias adversas, claman a Dios, pero definitivamente no han entendido la cruz, porque cuando la cruz los confrontó, esas personas insultaron la cruz con sus actos y sus acciones. Esas personas agarraron piedras para aventarlas. Esas personas no se detuvieron para poder hablar injurias. Y toda persona, ¿verdad?, que clama a Dios y después su vida sigue siendo una vida de injuria, una vida de reclamos, una vida de reproches, es como esa chusma, ¿verdad?, esa plebe que acompañó a la cruz de Jesús. Y debemos empezar a ubicarnos como personas, ¿verdad?, racionales que somos. ¿En qué de estos grupos te identificas? ¿En qué de estos grupos tú crees ver estado delante de la cruz? Porque una cosa es seguro: toda persona que es, ¿verdad?, exhibido a través de la palabra de Dios es confrontada con la cruz de Jesús. Y cada persona va a tener una reacción diferente ante la cruz de Jesucristo. Ese grupo de personas, ¿verdad?, de chusma, estuvo buscando a Jesús. Fue la gente que le seguía para recibir sus milagros, para recibir sus favores. Fue la persona que vio el poder de Dios obrando hasta en la resurrección de Lázaro, en la recuperación de la vista de un ciego, en la multiplicación de los panes. Pero poco tiempo después se olvidó. El sistema, ¿verdad?, lo sometió. Imagínate la psicosis que se entró en Jerusalén cuando fue Jesús crucificado y fue enviado al Gólgota cargando una cruz de 90 kilos. Toda esa gente fue contaminada, ¿verdad?, por la psicosis que se estableció en todo ese pueblo, en Jerusalén, en toda esa ciudad.
y no fue gente que formó convicciones de Jesús. Aquí tenemos que entender algo, amado hermano. La gente puede ver los milagros, la gente puede vivir los favores de Jesús en su propia vida, pero eso no hace que tengan una reacción correcta en la cruz de Jesús. Se olvida pronto lo que Jesús ha hecho por nosotros, como toda esa plebe. Se le olvidó a toda esa gente que Jesús sanó a su padre paralítico, que Jesús sanó a su esposo ciego, que Jesús levantó a sus hijos de la muerte. Se olvidó porque la psicosis del mundo, ¿verdad? La psicosis, ¿verdad? El empuje que provoca el mundo, las circunstancias que se dan en los entornos sociales, hizo que esa gente desviara su mirada de la cruz cuando fue confrontada en la cruz. Y es difícil entender cómo una persona que vivió los favores de Jesús, vivió los milagros de Jesús, esa gente que alguna vez alabó a Jesús, que aplaudió a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Que aplaudió a Jesús, que alabaron a Jesús. Esa misma gente en la cruz negó a Jesús. Esa misma gente en la cruz, ¿verdad?, injurió a Jesús. Esa gente es un grupo de gente que existió y estaba como testigo en la cruz de Jesús cuando nuestro Señor fue crucificado. Pero hay otro grupo de personas que fueron precisamente las personas que eran del Sanedrín, de los sacerdotes, de los religiosos. Había ahí judíos, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia, de la Torá, estudiosos de las Sagradas Escrituras, fariseos, saduceos, teólogos expertos en las Sagradas Escrituras que sabían las profecías. Y esa gente, amado hermano, que se cree tan sabio en la palabra de Dios, tan teológicos, tan llenos de sabiduría de Dios, son las mismas personas que eran los representantes del legalismo, ¿verdad?, de Satanás. Son personas que a través de querer interpretar a conveniencia propia la Escritura, estaban justificando sus acciones y sus actos. Son personas que, transquiversando la palabra de Dios, se benefician de una forma egocéntrica de ella para sus propios fines e intereses. Hoy vivimos una iglesia donde muchos están usando el poder y la verdad de la palabra de Dios para satisfacer sus propios fines, para dar gusto a su egocentrismo, ¿verdad? Por eso hoy se vive muchos pastores mercantilistas, ¿verdad?, que solamente se sirven del enriquecimiento ilícito usando la palabra de Dios. O muchas otras personas, ¿verdad?, que buscan aplausos, ¿verdad?, que buscan reconocimientos, que se miden por el tal número de gente que les escucha para poder hacer un nombre en esta tierra. Ahí había ese grupo de personas religioso, ese grupo de personas legalistas, o ese grupo de personas que llevó a esa mujer cuando estaba en adulterio delante de Jesús y que probó a Jesús durante muchos eventos y decía: la ley dice esto, ¿tú qué dices de la ley? Fue gente que a su conveniencia y a su interés, ¿verdad?, personal, quieren entender lo que les sirve para sus propios beneficios de la palabra, pero ignoran la trascendencia del poder de la cruz de Jesucristo, que rompe todo esquema, amado hermano. Hay muchas personas hoy en día por todo este mundo, ¿verdad?, de congregación en congregación, anunciando un mensaje de Jesús que ellos mismos no han comprendido, porque una persona que no ha comprendido la cruz de Jesús va a ser una persona legalista que va a estar injuriando y acusando y entregando, ¿verdad?, a juicio a todas las demás personas. Ese grupo de personas son las personas que entregaron a Jesucristo en manos de los romanos, ¿verdad? Son las personas que en la cruz, abajo de la cruz, le decían: si este es hijo de Dios, hizo tantos milagros, que se ayude a sí mismo. Son ese grupo de personas que son religiosos, pero que se olvidan del amor al prójimo. Son esas personas que conocen la palabra de Dios, pero que se olvidan en buscar hacer el bien a los demás.
que se olvidan lo que es el impacto del perdón, de la restauración, de que se olvidan que el mensaje central de la cruz es el amor grande y profundo de Dios hacia cada uno de nosotros. Son personas que jamás se les quitó el velo, ¿verdad? Y hoy en día, amado hermano, la iglesia está siendo sacudida por toda esa gente religiosa, legalista, ¿verdad? Que solamente están buscando su propio beneficio y se olvidan del beneficio de los demás. Son personas que dicen que van a orar y no oran para nada. Son personas que no les importa el dolor ajeno. Son personas que no les importa la necesidad ajena, el sufrimiento ajeno. Son personas que se centran simplemente en su orgullo y en su autojustificación y que jamás dejarán de ver solamente por sí mismos. Son ese grupo de religiosos que estuvieron presenciando la cruz de Cristo. Pero también había otro grupo de personas, ese grupo de personas, ¿verdad?, que fueron precisamente los romanos, esas personas que tenían la autoridad, esas personas que impusieron la ley, que tenían en sus manos el poder de la ley entregado por Dios, como se lo dijo Jesús a Pilato. Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te hubiera sido dado del cielo. Esa persona que tenía la responsabilidad de poder llevar a cabo la justicia. Y déjame decirte que esas personas fueron las que llevaron, azotaron a nuestro Señor, ¿verdad? E hicieron que se cumpliera la ley. Ese grupo de personas existe hoy en día. Son personas que escuchan, ¿verdad? Escuchan, contemplan, son testigos de lo que pasa en las iglesias, son testigos de lo que se predica en el Evangelio, pero nunca lo aceptan. Ellos tienen mayor razón que cualquier verdad de Dios. Ellos se autojustifican en sus filosofías, ellos se autojustifican en su propia justicia. Ellos son los que representan la opinión de los sabios, ¿verdad? De los que se creen mayores, ¿verdad?, a la verdad del Evangelio. Los que son aquellas personas, ¿verdad?, que se creen en autoridad por encima de la autoridad de este libro maravilloso. Son personas que en estos tiempos serán los perseguidores, ¿verdad?, de los santos de los últimos tiempos. Por eso ese grupo de personas están ahí en tu casa. Puede ser que sea tu hijo, puede ser que sea tu esposo, tu esposa, puede ser que sea tu vecino, tu primo, tu hermano. Son personas que solamente escuchan, ¿verdad?, ven de lejos, contemplan de lejos, pero ellos tienen una opinión, ¿verdad?, en su propia autoridad, rechazando el poder y el amor de Dios. Esos serán los perseguidores de los últimos tiempos. Esos serán los que, al igual que a Jesús, también ellos entregarán a los santos, ¿verdad?, cuando venga la gran tribulación. Son personas que ejecutarán la justicia según el mundo y no según Dios. Son personas que se visten, ¿verdad?, aparentemente de justicia, pero que están llenos de iniquidad. Esa gente también se introduce en las iglesias. Esa gente es la que injuria la libertad de cada hermano, de poder vivir libre en amor y con confianza por la cruz de Jesucristo. Son personas dañinas, son personas que no quieren aceptar lo bueno y la verdad de la palabra de Dios, y todo lo que pueda ser usado siempre van a ir en contra con argumentos humanos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Dios prende al sabio en su propia opinión, ¿verdad? Son como esos iglesias de Gálatas, donde se dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les estorbó cuando iban camino a la verdad? Son esa gente, amado hermano, que ha convivido contigo y conmigo también en las iglesias, y que han salido por la puerta de la vergüenza porque no han querido reconocer el poder de la cruz en sus vidas. Recuerda que vale más el amor que muestras por una persona que todo lo que tú acusas de una forma legalista de aquella persona. Tenemos que entender que había varios grupos sociales en la cruz. Y había también, hermano,
Un grupo de personas, ¿verdad? Que nos habla aquí la Escritura. Que estaban ahí como las mujeres, ¿verdad? Habla de las dos Marías, Magdalena y la otra María. Y se habla que de todos los discípulos de Jesús estaba ahí solo Juan. Esas personas que siguieron a Jesús, escucharon al igual que tantos, las otras demás personas, y contemplaron los milagros de Jesús, pero que en verdad reconocieron que Jesús es Dios y pudieron entender que lo que Jesús estaba consumiendo en la cruz era por el gran amor que Jesús les estaba mostrando a ellos. María estaba desbaratada en su corazón, pero ¿sabes por qué? Por agradecimiento a Jesús, que es Dios. Juan estaba cimbrado de agradecimiento de lo que estaba viendo del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Sabiendo que el que estaba ahí era el mismo Dios en el cuerpo de un hombre que estaba muriendo, cumpliendo honestamente, cabalmente, obedientemente toda la ley, para que se cumplieran todas las profecías en él. Ese grupo de personas, amado hermano, son personas que la cruz no solamente fue una señal de salvación para sus vidas, sino marcó sus propias vidas, y por la cruz vivieron el resto de sus días. Son personas que entendieron la cruz de Jesús, que entendieron el gran dolor y el sacrificio de Jesús. Fueron personas que cuando tú te pones a leer algo de ellas, como en el caso de Juan que escribe Apocalipsis, se dedicaron hasta el último suspiro de sus vidas compartiendo el mensaje de la cruz de Cristo. Son personas que no nada más contemplaron la cruz, sino aceptaron la cruz en sus propias vidas. Jesús dijo: el que no esté dispuesto a cargar su cruz y me siga, jamás será digno de mí. Esa cruz es la cruz que Cristo llevó. Es la cruz del amor de Dios. Es el amor que lo perdona todo. Es la cruz de lo que puede hacer todo. Es la cruz que nos impulsa a dedicarle tiempo a la palabra de Dios y al expresar el amor y la salvación de Dios para otras personas. Porque así como las otras personas estaban necesitados de Dios, ¿verdad? También lo estuvimos nosotros. Y lo mínimo que tenemos que hacer es presentar la cruz de Jesús, ese mensaje de gracia, ese mensaje de que no importa, ¿verdad?, la forma en que hayas vivido, no importa los errores que hayas cometido. Cuando tú aceptas el sacrificio, el amor que Dios mostró a través de Jesús en la cruz, el velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó en dos, para que tú entres libremente todos los días, a cualquier hora del día, buscando la reconciliación con Dios, buscando la ayuda de Dios, buscando el favor de Dios. Esa gente estaba ahí también contemplando la cruz, pero había una gran ausencia. Un grupo de personas que, si tú y yo lo viéramos desde esta perspectiva, dijeran: es que esa gente debió haber estado aquí. Y esa gente fueron los discípulos cobardes, los que estaban escondidos en una pocilga, encerrados, llenos de temor. Porque déjame decirte que la responsabilidad de la cruz en muchas personas causa temor. Causa temor a poder llevar sobre tu propia vida la responsabilidad de Jesús. Eres responsable, como lo vimos hace 8 días, de testificar el amor de Dios a través de la cruz a todas esas personas. No seas cobarde y te quedes callado. No seas cobarde y te quedes solamente con la salvación tú y los tuyos.
No hagas que el Espíritu del Dios vivo te confronte como le confrontó a Tomás. El amor de Dios, amado hermano, se exhibe y se vive en cada minuto que vivimos en nuestras vidas. Cada minuto es una oportunidad de mostrar que fuimos sellados por el Espíritu Santo, por el amor y el poder de la cruz. Cada minuto es una oportunidad de testificar a cualquier persona, en cualquier lugar, que Jesús abrió las puertas para que reciban el beneficio y el favor de Dios. Tenemos que comprender todas esas grupos sociales que estaban en la cruz. Déjame decirte que hubo un momento fuertísimo que menciona el libro de Apocalipsis también. Cuando Jesús se refiere al Padre, ¿verdad? No le dice Padre, le dice Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate cómo Jesucristo ya estaba viéndose, ¿verdad?, desligado del Padre porque fue abandonado. Es el mismo abandono que mereces tú y merezco yo por la vida que hemos llevado. Jesús sufrió el abandono y la soledad para que tú y yo no estemos abandonados ni estemos solos. Jesús exhibió en la cruz. Déjame decirte que se hizo un silencio absoluto en los cielos. Los ángeles que alababan a Dios y que claman a Dios todo el tiempo, se quedaron callados cuando oyeron clamar a Jesús. En el mismo momento que Jesús clamó, los cielos se estremecieron y callaron, volteando a ver al Dios Todopoderoso, a ver qué decía del clamor de Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido solo, alejado de Dios? ¿Cuántas veces crees que Dios está ajeno a tus necesidades o a tus dificultades? ¿Cuántas veces crees que Dios no está obrando en tu vida? ¿Sabes qué? Eso es un engaño, una mentira del diablo, porque Jesús, siendo el sustituto, sí vivió el abandono de Dios, para que tú nunca seas abandonado por Dios. Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Que no te engañes, amado hermano. La cruz hace que la presencia de Dios viva permanentemente en ti. La cruz hace que la presencia de Dios siempre esté en ti. Jesús experimentó la soledad más profunda que jamás ningún ser humano ha podido vivir. Después de esto, de ese abandono que duró unos momentos, Jesús termina gritando en su espíritu: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Sabes? Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra. Y la cruz al día de hoy sigue transformando vidas, dependiendo en qué sector de la población te identifiques. Muchos podrán contemplar la cruz, pero solamente unos cuantos podrán ser beneficiados de la cruz. Depende de tu actitud. No de tu religiosidad, sino de la actitud con la que tú puedas reaccionar ante la cruz de Dios. ¿Esperarías que Jesús en ese momento descansó? Y dice la Escritura que no descansó, que se fue hasta el mismo infierno a decirle a la muerte: dame las llaves. Y cuando le arrebató las llaves de la vida a la muerte, en ese momento resucitaron muchas personas, como dice el Evangelio, y se levantaron de los sepulcros y se fueron al pueblo a dar testimonio del gran poder de Jesucristo. Que algo quede seguro, amado hermano, antes de que pase algo y tú ya no vivas un segundo más para poderlo
contemplar y poder definirte. El que vive por la cruz y en la cruz no permanecerá muerto, sino Jesús lo resucitará. La cruz, podemos clasificar de una forma rápida beneficios. En primer lugar, la cruz te debe librar del antiguo hombre que eras tú, de la persona que vivía en ti antes de ser confrontado en la cruz. La cruz debe cambiar tu conducta. La cruz debe hacer de ti una persona diferente. La cruz debe cambiar tu manera de obrar y de pensar. La cruz tiene que simbrar tu vida para cambiar por el gran amor de Dios. Una persona que no es sacudido por la cruz no es del grupo de personas que estaban a los pies de Jesús. La vieja naturaleza, la vieja forma de comportarnos, la vieja forma de ver las cosas, la vieja forma de actuar, la vieja forma que nos impulsaba, ya no puede ser igual, porque la cruz vino a cambiar tu vida. El segundo beneficio que recibió ese grupo de personas fieles, leales, como las Marías y Juan, es que la cruz tiene el poder de librarte de tu ego. La cruz tiene el poder de librarte de tu ego. Las palabras que yo siento, yo quiero, yo pienso, yo deseo, dejan de ser una constante en tu vida y se sustituyen por lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él manda, lo que Él dice. La cruz cambia el ego del ser humano y nos vuelve cristocéntricos. Cristo como centro de mis decisiones, Cristo como centro de mi vida, Cristo como centro de mi futuro, de mi destino. La cruz cambia, amado hermano. Imagínate el apóstol Juan, que la cruz no le hubiera cambiado, ¿verdad? El ego, ya Jesús resucitó, ya estoy seguro que yo me muero y resucito, pues ahora sí, me voy mejor a viajar allá a Roma, me voy a viajar aquí al lado, cool, al fin Jesús ya hizo la obra, yo me divierto. No, amado hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que vivió para Él el resto de sus días. Escucha esto. Hay personas que no han entendido la cruz y por eso los ves con un pie aquí y un pie allá. Prefieren llevar su vida, ¿verdad?, familiar muy bien, todo perfecto, todo bonito, tú no pasa nada. Esa no es la cruz. Porque cuando la cruz vive en ti, amado hermano, se sacude el lugar donde tú estás y se levanta mucha oposición y te vuelves, ¿verdad?, de las personas de las cuales se va a hablar siempre. Y vas a levantar en contra de ti muchos enemigos por la cruz. Pero vale la pena. Mucha gente que todavía vive ahí cómodamente en sus casas. Hubo gente que llegó, se casó, quería una esposa, que dijo, ya se fue. Ya, vénganos tu reino, mi Dios, adiós, jajaja. Los grupos de personas que permanecen en la cruz dejan su egoísmo. Otro poder y efecto que hace la cruz es que vence a la carne. ¡Ah, qué hermoso! La cruz tiene el poder de vencer a la carne. Cada vez que oigo yo, hermano, es que así soy yo, es que así soy yo, es que mi amado hermano no ha sido confrontado con la cruz. La carne no puede triunfar sobre el Espíritu de Dios que vive en ti. La carne no puede triunfar sobre el Espíritu de Dios que vive en ti. Cuando entendemos y asimilamos la cruz, hay un poder sobrenatural que obra en ti. Por eso cuando pasó confronto actitudes de gente que veo que debieron de haber sido ya maduros y demás, veo que todavía son carne pura. Y eso te impide
cumplir el propósito y el ministerio que Dios te asignó en los cielos. La Biblia dice, yo te he dado hijos para que juntos sirvan como advertencia. Si Dios te da algo, es para que sirvan juntos. Si Dios te da un esposo, una esposa, es para que sirvan juntos. Si Dios te da una iglesia, es para que sirvan juntos. Si Dios te da un amigo, una amiga, es para que sirvan juntos. Para Dios. No es para que te la pases gozando, nada más, gastando tu vida, sino invirtiéndola. Eso es gran impacto de lo que hace la cruz. La gente que se sigue quejando de sus angustias y sus necesidades no han entendido la cruz. La cruz sustituye, ¿verdad?, todo. Y finalmente, amado hermano, bueno, la cruz nos liberó del poder y de la autoridad de Satanás. ¡Ah, qué hermoso! Quiere decir que Satanás ya no te condiciona a lo que él quiere que hagas. Una persona que entendió la cruz y recibió la cruz, el diablo no puede entrar en ella. Es una persona que está limpia por la sangre de Cristo. Es una persona que Satanás no tiene autoridad sobre ella. Y eso quiere decir que no le puedes echar la culpa a Satanás, sino todo lo que haces es por culpa tuya. Y eso nos hace más responsables. Satanás ya no es, eres tú. Así que, amado hermano, este es el mensaje de la cruz. Para que ahora que entiendas, ¿verdad?, y veas tantas películas de Hollywood en esta época que anuncian, ¿verdad?, y ves tantas celebraciones, ¿verdad?, religiosas, paganas, puedas comprender que el mensaje de la cruz es muy diferente. La cruz hace vidas diferentes en las personas que aceptaron la cruz en sus vidas. Así que yo espero que estos mensajes te hayan servido de preparación, porque el que prometió regresar ya viene en camino. Escucha esto. El que prometió regresar ya viene en el camino. Yo me imagino a mi Señor poniéndole las riendas de ese caballo blanco que va a montar. Está listo. Así que más vale que ya de una vez seas confrontado y aceptes la cruz de Jesucristo. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Jesús, porque con amor eterno tú me has amado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al que viene desde las alturas para llamar a sus elegidos. Bendito y alabado sea tu regreso, mi Señor. Ayúdame a esperarte haciendo el bien. Que el poder de la cruz sea manifestada en cada persona a la cual le haya sido revelada. Que el amor del Padre expresado en el sacrificio de su Hijo lo revistan desde adentro hacia afuera, para que sea un olor fragante delante de ti. Te doy gracias por cada uno de los que tú has llamado, para que de ninguno de los que has llamado se pierda, y todos y cada uno de ellos gocen de la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.